Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marianela Cuevas, soy vicepresidente del Centro de Estudiantes de Derecho. Tal como estuvimos publicando en nuestras redes, en el día de hoy estaremos llevando a cabo la quinta charla de nuestro proyecto llamado Panel de Abogados. Bueno, previo a iniciar la charla, quería pedirles por favor que dejen los micrófonos silenciados y quien quiera iniciar las cámaras, los invito a iniciarlos. Y a su vez pedirles por favor que las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la charla las escriben a través del chat de Zoom para que puedan ser respondidas al final de la charla. Bueno, asimismo les recuerdo también que durante la charla estaremos tomando nota de quienes se encuentran presentes para poder enviarles el certificado correspondiente. Y bueno, para dar comienzo, como saben, hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Ignacio Máiquez, quien es fiscal, abogado, profesor en Derecho Penal en nuestra Casa de Estudios, y también el doctor David Sosa Paso, que es magíster en Derecho Penal y Ciencias Criminales, auxiliar fiscal y también profesor en nuestra Facultad de Derecho. Y van a ser quienes nos brindarán una charla acerca del nuevo paradigma en el sistema de enjuiciamiento penal federal. Así que sin más, les agradezco a todos por participar y les doy la palabra a ellos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marianela, por la presentación y también muchas gracias al Centro de Estudiantes de la UCA y a la UCA por realizar esta convocatoria para esta jornada y por permitirnos desarrollar este tema que a nosotros nos interesa en la medida en que importa un cambio fundamental en el sistema de administración de justicia penal en la República Argentina a nivel nacional y federal. Cuando hablamos de sistema de enjuiciamiento penal, no hablamos simplemente de la forma en que se juzga a una persona si cometió o no un delito determinado, sino que importa una cuestión que va mucho más allá de eso y que tiene que ver con la política criminal de un Estado o de una sociedad incluso en un contexto determinado. Lo que dice el Código Procesal Penal de un país dice mucho de su política criminal. Eso analizado también junto con el Código Penal y con todas las normas que rigen la cuestión criminal. En Argentina, a nivel federal, contamos con dos herramientas que son anacrónicas para combatir la delincuencia si tenemos en cuenta que el Código Penal es de 1921 y el Código Procesal Penal a nivel nacional que rige actualmente, salvo las honrosas excepciones de Salta y Jujuy, que ya están implementando el nuevo código, es un código, el procesal penal de 1991, el conocido como Código Levene, el Código Procesal Penal de la Nación, que como dijo el profesor Daniel Pastor en ese momento, es un código que ya nació viejo y caduco. El Código Procesal Penal de 1991, que está aprobado por la Ley 23.984, es una copia de un código de 1933 de la provincia de Córdoba, que cuando se sancionó el Código Nacional, Córdoba ya lo estaba dejando de usar, por viejo. Esto quiere decir que nosotros nos manejamos con una herramienta anacrónica para combatir el delito del siglo XXI. Y no solamente para combatir el delito, sino también para asegurar a los imputados, a las víctimas, a todas las partes del proceso, un uso racional del poder y el respeto de las garantías que tienen como parte del proceso que hace justamente al debido proceso. La legislación ha ido evolucionando en esa medida, se han suscrito muchas convenciones internacionales que han reaccionado frente a los abusos del poder y han consagrado una serie de derechos y garantías para las partes, pero el código resulta en mucho ajeno a esa evolución. Si nosotros analizamos el texto de la ley procesal, vamos a ver que tiene mucho del sistema inquisitivo identificado más con la justicia medieval que con la justicia del siglo XXI. Vemos un procedimiento escrito, vemos un procedimiento en su etapa de instrucción escrito, vemos un procedimiento secreto al que solo pueden acceder las partes, pero el público en general no puede controlar cómo los servidores del servicio de justicia cumplen su rol. Vemos un sistema en el que la función de buscar las pruebas y después controlar sobre la validez de esas pruebas y sobre la entidad para probar un hecho
los hace la misma persona, es el juez, que primero hace la investigación, luego imputa, luego decide sobre su propia investigación y recién ahí le da la intervención a un órgano distinto, que es el fiscal, que mucho no puede hacer porque ya la imputación la hizo otro y la prueba la hizo otro, por lo cual tiene que llevar su caso a juicio, pero sin mucho margen para haber preparado ese caso. Con estas herramientas decimos que tenemos un código viejo, escrito, secreto, con concentración de funciones en una sola persona, lo cual le da mucho poder en desmedro de los demás y que permite abusos. Entonces, la sanción de un nuevo código, como es el Código Procesal Penal Federal, que ya está siendo aplicado en la provincia de Salta y de Jujuy, y que progresivamente se espera su aplicación en el resto del país, progresiva en la medida en que la capacitación de los agentes que intervienen y las partidas presupuestarias necesarias para implementar este cambio lo permitan, lo tomamos como miembros del sistema de justicia con un optimismo moderado porque claramente un código de procedimientos no va a resolver los problemas serios que atraviesa el sistema de justicia penal. Pero sí podemos tener cierta expectativa y confianza de mejorarlo. Y con esto quiero decir, o esto me da el pie para decir cuál es el estado actual en el sistema de justicia penal en Argentina, a nivel federal y nacional, pero también podría identificarse como un problema regional. Tenemos un sistema ineficiente, un sistema que trabaja con una lógica burocrática en el que las formalidades a veces están por encima del objetivo que tenemos, que es concretar el derecho penal. Si una persona cometió un delito, sancionarla, o por lo menos resolver el caso que se presenta ante un tribunal de la mejor manera posible. Contamos con herramientas burocráticas. La figura, por ejemplo, del expediente como valor sagrado, porque el expediente es sagrado en el sistema del Código Procesal actual, nos lleva a, junto con los vicios que trae el expediente, ¿no? El expediente es todo por escrito, constancia tras constancia, todo lo que vaya pasando, si se llama un lugar, si no se llama, si me atendieron, si busqué, si cité un testigo, todo en el expediente, firmado por todos los funcionarios que intervienen. En una fiscalía va a firmar un prosecretario, va a firmar un secretario, va a firmar un fiscal, todo con el sello aclaratorio, y si falta algún sello puede ser un escándalo, y puede ser que no te reciban la causa en un juzgado y viceversa. Entonces la forma elevada a una cuestión sagrada, sumado a que el procedimiento escrito lleva a problemas de delegación de funciones, claramente. El juez le va a pedir al empleado que le cuente lo que dice el escrito y que le proyecte lo que es mejor para el caso, según su opinión. Eso permite la delegación y también permite o lleva a una distancia entre quien tiene que decidir y el caso. Y eso puede pasar con un juez, con el fiscal, con los abogados. A medida que se hagan las cosas por escrito, se permite la delegación, y eso además lleva más tiempo, todo lleva más tiempo, llegan a incidentes y planteos. Entonces, esta situación en la que el expediente aparece como algo sagrado, junto con otros factores, llevan a un sistema de justicia en crisis, un sistema con poca credibilidad en la gente, en la sociedad. Y si a eso encima le sumamos los resultados, cómo se combate el delito en Argentina, probablemente en muchos países también, pero frente a qué voy a hacer, tenemos que, por un lado está el delito clásico, el de siempre, que tiene que ver con conflictos y afectación de bienes jurídicos particulares, los homicidios, los abusos sexuales, las estafas, los robos, las amenazas. Y por otro lado tenemos la criminalidad moderna, si se quiere, que o bien para su comisión se basa en la tecnología y en los avances tecnológicos, o bien la tecnología permite maximizar las ganancias de esos delitos, a través, por ejemplo, de maniobras financieras que permiten luego el blanqueo de dinero.
Esta última criminalidad, la criminalidad organizada, es la que afecta a bienes jurídicos colectivos, la que va más allá de un tema entre particulares, la que nos afecta a todos, y la que por lo tanto es más grave para la sociedad, en tanto tiene mayor capacidad de dañar las estructuras sociales. Corrupción, al narcotráfico, delitos ambientales, delitos vinculados a la trata de personas, al contrabando de bienes. Entonces, el sistema de justicia penal, como tiene dentro de este código actual una manda de perseguir todos los delitos por igual, porque el artículo 5 así lo establece, y de oficio, trata a todos como si fueran lo mismo, con la proclama de investigar todo, pero en realidad en la práctica no investiga todo. Investiga solamente lo más fácil de investigar y ahí se colapsa. Si ustedes ven, tienen la posibilidad de estar en una fiscalía, en un juzgado, en turno, siempre se está detrás de lo urgente, detrás de lo que hay que resolver en el momento, cuando hay un detenido, los casos de flagrancia, los graves abusos que se denuncian, los homicidios, y ahí nos colapsamos. Las cárceles están llenas, las comisarías están con el personal trabajando a pleno permanentemente, los juzgados también, las fiscalías también, y mientras tanto, la criminalidad organizada, la criminalidad más compleja, la más grave, sigue su curso. Todos estamos concentrados en lo urgente y lo otro avanza. Entonces, rara vez vemos que estos casos llegan, primero que se introducen en el sistema, y luego que llegan a una condena. Por el contrario, las pocas veces que se trabaja en serio frente a este tipo de criminalidad, no digo que no existan causas de narcotráfico, de trata de personas. Me refiero a las estructuras jerárquicas, a los que están por encima en estos espacios criminales y que se enriquecen porque son delitos que generalmente producen mucha riqueza. Cuando pasa esta excepción y se procesa un caso así, los procesos son larguísimos, tardan muchísimo y pocas veces terminan con una condena. Suelen terminar con prescripciones, con violaciones al plazo razonable de la duración de los procesos. Entonces todo esto lleva a una situación de crisis, un escenario de crisis. Nos ven y no nos creen. Hay un sistema el sistema penal funciona mal, el sistema penal es ineficiente, en muchos casos es corrupto, solamente se concentra en lo más leve, o por lo menos en lo más fácil de procesar, en lo urgente, y todo lo demás pasa. Se traduce entonces en un trato desigual frente a el incumplimiento de la ley, solamente nos quedamos con lo más fácil y dejamos lo más grave. Yo no digo, esto lo quiero aclarar, no digo que con un código procesal distinto esto se resuelva, no es la culpa del código procesal penal esta situación, lo que sí, una forma de trabajar más moderna podría llevar a mejorar un poco, aunque sea, los pobres resultados que tenemos en la administración de justicia, lamentablemente. Porque además hay que sumarle falta de capacitación, hay que sumarle falta de modernización. Yo les decía, se trabaja con el expediente, papeles y papeles y papeles. Van a ver que una causa puede ser llevada de un juzgado a una fiscalía en carritos como si fueran carritos de supermercado. Y esto, la situación actual de la pandemia por el COVID-19 lo demostró. Atravesamos un proceso de cambio y de modernización a los golpes, porque no nos queda otra. Porque para resolver sin afectar las medidas sanitarias dispuestas y resolver los problemas que se plantean de los tribunales, necesitamos acudir a la tecnología. Entonces, a los golpes estamos por ahí dejando de lado ciertas formalidades antes sagradas del expediente para poder cumplir con el objetivo de resolver un caso, de resolver un planteo, etc. Entonces, la cuestión es que a partir de este sistema de enjuiciamiento que tenemos, investigamos todo como si fuera lo mismo y la política criminal está un poco a la deriva, porque al proclamar investigar todo,
en definitiva se termina investigando lo que se puede investigar y lo demás no. El nuevo sistema de enjuiciamiento lo que se propone es cambiar drásticamente este enfoque. Primero, reconocer que no se puede investigar todo, reconocer que hay que dar prioridades, reconocer que no todos los delitos afectan bienes jurídicos por igual y que el Estado puede ceder su pretensión de aplicar una pena cuando el conflicto que se presenta en un caso puede ser resuelto de una manera distinta a la aplicación de la pena. ¿Cuáles son los tres, según mi criterio, los tres rasgos que vienen a modificar el paradigma? Y esto vinculado al título de esta actividad y al título de las jornadas que se van realizando. El cambio de paradigma. Bueno, ¿cuál es el cambio de paradigma a nivel procesal? Va de la mano, si uno lee el texto aprobado por ley 27063 y luego modificado, el Código Procesal Penal Federal, va a haber tres ejes que llevan a esta conclusión acerca de un cambio verdadero de paradigma, que no va a ser un cambio mágico, que van a faltar un montón de cosas, que se le pueden hacer un montón de críticas, de las cuales participo, pero sin perjuicio de lo cual va a importar un cambio positivo en el paradigma y en el modelo de enjuiciamiento. El primero de ellos tiene que ver con una clara separación de las funciones entre quien tiene a su cargo la tarea esencial de investigar un delito, sea un delito particular o sea un delito de tipo organizado que afecta a bienes jurídicos colectivos, que tiene a su cargo la tarea de disponer los recursos para esa investigación, de buscar las pruebas, de armar la estrategia de un caso, de defender los intereses generales de la sociedad y la legalidad. Bueno, esa función en este sistema ahora está claramente asignada al Ministerio Público Fiscal, que es a su vez el que va a tener que orientar, ahora con un poco más de criterio, con un liderazgo fuerte y serio, dinámico y organizado, en la política criminal. El Ministerio Público Fiscal ahora sí se tiene que hacer cargo del rol que la Constitución le asigna. Tiene que hacerse cargo de preparar a sus fiscales, de capacitarlos, de exigirles resultados para modificar este escenario de crisis sobre el cual hablábamos. Para que un fiscal tenga las herramientas necesarias para administrar sus recursos, para decidir sobre lo mejor para cada caso, y en caso de pretender llevarlo a juicio, buscar las pruebas, armar la estrategia del caso, sin que se lo arme el juez, que va a tener otra función bien distinta, que va a ser la de decidir, justamente. Si un juez decide sobre una investigación que hizo otro, sobre un caso que presenta otro, va a ser mucho más confiable la resolución a la que se llega, porque no va a estar contaminado con una investigación de la cual participó. Va a ser libre para decidir, esta investigación que me trajeron es una porquería, no sirve para probar el hecho, no sirve para disponer una prisión preventiva, no tengo verosimilitud en el derecho de lo que se me está afirmando. O para analizar objetivamente si corresponde hacer un allanamiento, o para definir si corresponde disponer una intervención telefónica, porque la investigación la hizo otro. Va a ser mucho más confiable y garantizador para los derechos de quienes resulten afectados por esas medidas, que quien tome esas medidas no haya participado antes en la investigación. Entonces, este punto inicial que trae el Código Procesal Penal Federal es separar claramente las funciones. Un verdadero sistema acusatorio, desde lo formal, tiene que llegar a esta conclusión. Y para el Ministerio Público Fiscal se suele decir que es un código que fortalece a los fiscales y al Ministerio Público. Sí, efectivamente fortalece en términos de equilibrio de poderes en un código. Ya no está todo concentrado en uno, sino que se divide la función y el Ministerio Público puede disponer de la acción, puede disponer del caso, puede decir llevarlo o no. Pero también es una carga de responsabilidad. Ya la sociedad va a dirigirle
los reclamos al Ministerio Público Fiscal cuando un caso que tenga que avanzar no avance, o cuando las investigaciones sean infructuosas o cuando sean ineficientes. Por eso el Ministerio Público Fiscal tiene que estar a la altura de estos desafíos. Y tiene que estar a la altura en cuanto a capacitación, a responsabilidad, a tecnología, y tiene que rendir cuentas, necesariamente. Cuando digamos, bueno, ¿qué pasa que no hay una lucha fuerte contra la impunidad de los delitos de los poderosos? Cuando la criminalidad del poder sigue impune. Bueno, el Ministerio Público Fiscal va a ser el responsable de eso. Porque el Ministerio Público Fiscal tiene la carga de defender los intereses generales de la sociedad. Para eso se creó. Para eso tiene que tener las herramientas necesarias para investigar, para llevar el caso a juicio, para defender su caso en juicio, y frente a una decisión adversa, para recurrir una absolución, por ejemplo, ante un tribunal de casación o de revisión. Ahí ya no va a haber excusas. Ese es el primer punto. Ahora, la separación de funciones obviamente nos va a traer un resultado distinto en términos de eficacia, más allá de que pueda servir para dotar al Ministerio Público Fiscal de herramientas más eficientes, para que con fuerte capacitación se pueda llegar a otros resultados. De por sí, asignarle un rol específico al Ministerio Público Fiscal no va a modificar de por sí el escenario de crisis de credibilidad al que asistimos. El segundo punto, que tiene que ver con este proceso de cambio y que incide significativamente sobre un cambio de paradigma, es el abandono de la idea del expediente. Esta crítica que yo hacía al inicio de esta exposición. Abandonar la idea sagrada del expediente para transformar el proceso en un proceso más transparente, en el que las cuestiones se resuelvan en audiencias orales, en el que el encargado de representar al poder de que se trate, sea el fiscal, el Ministerio Público Fiscal, al juez respecto del Poder Judicial, al defensor respecto del abogado particular o defensor oficial, o el representante de la querella, expongan oralmente, de por sí, sin intermediarios, sus argumentos para hacer sus planteos, y que el juez ya no resuelva de acuerdo a lo que le contaron que dice un escrito, y a través de lo que otro le proyecte, sino para que el propio juez escuche los argumentos y en el momento dé una solución. Esto da transparencia en cuanto a la discusión porque es pública. Esto da confiabilidad en que quien decide tuvo conocimiento certero de lo que se está planteando. Esto evita la delegación de funciones, compromete a los responsables de participar en el sistema de servicio de justicia y agiliza los procesos. Lo que se resuelve en un planteo se resuelve en el momento, no se resuelve 3 meses después, que luego se recurre y 9 meses después la Cámara resuelve frente a largos memoriales y escritos fundamentando con todos los fallos y toda la doctrina argentina, alemana, española y francesa, sino que en un acto se plantea cuál es el objeto de un litigio, que sea una nulidad, la nulidad de una detención por un abuso policial, un pedido de prisión preventiva, un pedido de allanamiento, un planteo de incompetencia, de falta de acción, de inimputabilidad, cualquier cuestión que hoy por hoy se plantea por escrito, planteo de prescripción, se tiene que plantear de manera oral y en audiencia. Audiencias públicas, esto garantiza el control de la ciudadanía sobre los actos del Poder Judicial y del Ministerio Público, audiencias orales y audiencias contradictorias. Eso también da un plus de calidad a las resoluciones. Lo que plantea el fiscal es rebatido en el momento por el defensor y luego quien define el pleito lo hace con la discusión fresca, porque se le dio en el momento, y con la totalidad de los argumentos sobre la mesa. Esto cambia radicalmente el servicio de la investigación y el procedimiento en la etapa preparatoria. En la etapa de juicio ya sucede en parte así, sobre todo lo que tiene que ver con el juicio. La cuestión de la prueba ofrecida en el juicio sigue siendo por escrito.
Pero en la etapa de instrucción o la etapa preparatoria no. Ahí cambia en serio esto. Y por otro lado, desformalizar. El expediente ya no tiene sentido. Lo que importa son las pruebas. Lo que importa es un listado de cuáles son las pruebas que se van a rendir en el juicio. Si es un cuchillo que se usó para matar a la víctima, que sea el cuchillo. Con el acta, sí. Con el acta de los testigos que vieron. Pero informal. Cumpliendo los protocolos que el Ministerio Público y el Procurador defina. Pero no ya el expediente como una anticipación del juicio, que es lo que sucede ahora. El tercer punto que tiene impacto en este cambio de paradigma es lo que se puede definir como la gestión de la conflictividad. El modelo del Código Procesal Penal del 91-92 entiende al delito como una infracción al Estado. Quien comete un delito infringe una norma, y como uno infringe una norma, está desobedeciendo al Estado. Entonces de allí que todos los delitos tengan que ser sancionados para restablecer esa confianza y esa vigencia en la norma. Si el delito es infracción, entonces la víctima tiene un rol secundario. No importa la víctima, lo que importa es que el delincuente desobedeció al Estado. La víctima será un testigo que necesitemos en el juicio. Esto cambia, y acá cambia el paradigma también. Ahora ya no se está hablando de una infracción. La ley no habla de una infracción, habla de un conflicto. Ese conflicto primario entre agresor y ofendido, entre víctima y victimario, que antes era dejado de lado para pasar a ese conflicto secundario entre imputado y Estado, ahora es distinto. Y ahora lo que importa es resolver ese conflicto. Entre ese conflicto directo que existe entre quien comete el delito y quien resulta perjudicado. Entender el delito como conflicto permite tener soluciones distintas de las soluciones normales de un proceso que es condena o... Entender que el delito es conflicto puede permitir como una conclusión que sea la siguiente: se puede resolver este conflicto prescindiendo de la pena. Se puede resolver este conflicto de una manera alternativa. O incluso se puede entender al conflicto como un conflicto tan menor que no justifica que el Estado pierda tiempo en eso, dejando que los delitos más graves, que los delitos que afectan bienes jurídicos de todos, sigan su curso hacia el objetivo que tienen, que es la impunidad y el mantenimiento en el tiempo de ese tipo de delitos. Esto cambia el enfoque, porque permite reorganizar los recursos limitados y construir una política de persecución penal estratégica. Reconocer que es falso que el Estado puede perseguir todos los delitos. No tiene capacidad para perseguir todos los delitos. La experiencia lo ha demostrado. La conclusión entonces es que si el delito es conflicto, hay ciertos conflictos que se pueden resolver de una manera distinta a la sentencia con condena o con absolución. A hacer todas las medidas necesarias para saber qué es lo que pasó, hacer todas las medidas y el juicio para reconstruir los hechos y para disponer de un veredicto concreto. Hay casos en los que lo que se presenta es tan menor que no hace falta perder el tiempo en eso. Esta gestión de conflictividad que pone en cabeza el Ministerio Público Fiscal, este nuevo Código Procesal, es lo que puede permitir mejores resultados en una estrategia de persecución penal. Racionalizar mejor los recursos. Y cuando digo algunos conflictos sí y otros conflictos no, quiero decir que algunos conflictos van a seguir las reglas del procedimiento clásico, por decirlo así, o procedimiento de conocimiento, en el cual sí interese probar el hecho, discutir los hechos y buscar una sanción, porque son hechos que afectan los intereses generales de la sociedad. Y el Ministerio Público Fiscal es el encargado de defender esos derechos y la legalidad y el interés general. En cambio, en aquellos otros casos menores, puede prescindir de eso.
Y entonces ahí hay una posibilidad de componer a las partes o de prescindir directamente de la persecución. Los primeros, es decir, los delitos que sí tienen que ser investigados, son los más graves. Los delitos que son reconocidos como tales en la comunidad internacional, por ejemplo, y que han sido motivo de convenciones específicas. Los delitos de corrupción tienen una convención de la ONU y otra interamericana en la que los estados se obligan a perseguirlos y a sancionar. Los delitos de criminalidad organizada, protocolo de Palermo, trata de personas, deber de investigarlos. Los delitos ambientales que afectan al medio ambiente. Los delitos que representan violencia contra la mujer. Convención que tiene jerarquía constitucional, o también la Convención de Belén do Pará, que ratifica esta línea de deber de investigar, o al menos de evitar soluciones que puedan resultar perjudiciales para la mujer. Esos delitos, o los homicidios, los abusos sexuales, los delitos que afectan bienes jurídicos elevados en la jerarquía de bienes jurídicos. En esos casos sí hay que mantener la pretensión de probar los hechos y de sancionarlos. En cambio, aquellos delitos que no trasciendan un interés particular, porque son pequeños delitos contra la propiedad, por ejemplo, hurtos, o escasa afectación a bienes jurídicos, por ejemplo, en lesiones leves, o delitos cometidos con poca afectación de bienes jurídicos por parte de personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, robarle un paquete de galletitas a una cadena grande de supermercados. Entonces, en esos casos, el Ministerio Público, el fiscal, puede prescindir, aplicar una de estas herramientas modernas que prevé este Código Procesal Penal. ¿Cuáles son? Y sobre esto va a hablar David, así que no me quiero meter mucho, pero criterios de oportunidad, la decisión del fiscal de no investigar el caso, en situaciones que tiene que reglamentar la Procuración General, porque el Ministerio Público es un organismo jerárquico y vertical, en el que los fiscales tienen que seguir las instrucciones del procurador, generales, no en el caso concreto. Criterios de oportunidad, convertir la acción privada en acción pública en acción privada y darle la potestad a la víctima para que en estos casos menores pueda prescindir de la fiscalía para llevar el caso, y para acusar y para buscar una sanción. La conciliación, que en casos menores es la mejor respuesta que se le puede dar a un conflicto. Si las partes se ponen de acuerdo y resuelven su conflicto de manera armoniosa, a veces con un pedido de disculpas, a veces con una indemnización económica, a veces las dos cosas, pero si se trata de un delito que no afecta a los intereses generales de la sociedad y que puede ser resuelto por sus protagonistas de la mejor manera, para restablecer esa armonía entre ellos, dígame, ¿por qué el Estado va a tener que buscar igualmente la sanción? Va a tener que gastar sus recursos en una sanción si el conflicto fue resuelto. En el esquema anterior me podrían decir, y porque constituyó una infracción al Estado, constituyó una infracción a la ley. La ley ahora dice que el conflicto no es una infracción, es un conflicto. Perdón, que el delito no es una infracción, sino que es un conflicto. Entonces, el conflicto puede ser resuelto de esa manera, con una conciliación. Dejando de lado aquellos casos que mencioné como los delitos graves. No se puede conciliar un homicidio, no se puede conciliar un robo con un arma de fuego, porque ahí sí afectan los intereses generales de la sociedad. Se ponen en peligro bienes jurídicos superiores. Pero esto va a permitir, si es que se lo aplica estratégicamente, que esa selectividad irracional, sobre la cual viene hablando hace mucho tiempo la criminología crítica del sistema penal, esa selectividad injusta, desigual, que termina un sistema penal en un contexto de desigualdad que afecta solamente o que atrapa solamente a los que menos recursos para defenderse tienen, se transforme en una selectividad inteligente, en una selectividad que vaya detrás de aquellos que cometen los delitos más graves, que pueden
romper el tejido social, que pueden romper una economía de buenas o de reglas claras, o que pueda afectar una enorme cantidad de personas. Entonces, frente a eso vamos. Frente a esos hay que ir y frente a esos tiene que orientarse el nuevo sistema de política criminal a partir de un código que responda a estos objetivos. Ahora, el Código Procesal Penal, con estos tres cambios, con estos tres ejes, separación de funciones, sistema de audiencias sin expediente y gestión de conflictividad, ¿va a lograr estos objetivos? No podemos decir que sí, no podemos decir que va a cambiar paradigmáticamente el sistema. Hace falta mucho más. ¿Puede ser un inicio? Sí, puede ser un inicio. ¿Tiene críticas? Tiene muchas críticas. Esto puede servir para reasignar los recursos. Bueno, pero ¿cómo investigamos mejor? Si ven el Código Procesal Penal Federal, van a ver que solamente tiene el acuerdo de colaboración, como moderno, es decir, la figura del arrepentido, que tiene técnicas de investigación criminal que ya estaban vigentes para otros delitos, como por ejemplo el agente encubierto, el agente revelador, el informante, o las entregas vigiladas, y que tiene una superación de los plazos, de los tiempos procesales para la criminalidad organizada. Pero no mucho más. Entonces, está bien redirigir los recursos, está bien acelerar los plazos, está bien que el sistema se resuelva a través de audiencias, entender el delito como conflicto. Ahora, con eso solo no va a alcanzar para combatir en serio la criminalidad del poder, la criminalidad de los poderosos y la que goza de impunidad. Hace falta mucho más y hace falta no solamente criticarlo, sino también ofrecer propuestas que la ciudadanía, que desde la Facultad de Derecho, de la UCA, de la UBA y de todas las facultades de Derecho del país, se involucren y se ofrezcan propuestas para mejorar el sistema. Está bien criticar el sistema de servicio de justicia, está bien criticar a los jueces, a los fiscales, sobre todo cuando es justificado, pero también hace falta involucrarse y proponer cambios que vayan en esta línea de tratar de reducir los márgenes de impunidad alarmantes en este momento, por lo menos en este momento y de hace muchos años en el país, a nivel federal y a nivel nacional, en cuanto a delitos federales y delitos ordinarios. Bueno, por razones de tiempo, me parece que mejor concluir acá y darle la palabra a mi colega, el profesor también de esta facultad, al doctor Sosa Dopazo. Muchas gracias. Bueno, gracias Ignacio. No sé si se me ve ahí. ¿Sí? ¿Se me ve? Bueno. Mi idea es, con esta charla, bueno, antes que nada, quiero también hacer extensiva el agradecimiento al Centro de Estudiantes de la Universidad que nos invitó a participar en este encuentro, a poder un poco expresar y comunicar lo que con Ignacio venimos estudiando hace bastante tiempo. Mi idea es profundizar un poco este panorama que les acaba de plantear Ignacio a partir de cinco institutos. Lo que me propongo es determinar política criminal que emana del Código Procesal Penal Federal a partir del acercamiento o a partir de un breve análisis de 5 institutos que a mi juicio parecen de los más importantes. Mencionó Ignacio y vamos a profundizar sobre ellos. Bueno, Paz señala que toda ley de enjuiciamiento penal está predispuesta para regular, a partir de la sospecha de que fue cometido un delito, los procedimientos necesarios para comprobar o descartar los requisitos normativos que autorizan la aplicación al responsable de las consecuencias jurídico-penales previstas para el caso de que éste efectivamente haya cometido el delito.
Así entendido, parecería que la ley de enjuiciamiento del Código Procesal Penal resultaría ajeno a toda consideración que pudiera formularse desde una perspectiva político-criminal. En efecto, se trataría nada más que un mero instructivo para las agencias de criminalización secundaria. Y así las críticas que nosotros podemos llegar a formularle al poder punitivo quedarían nada más en la órbita de lo que podríamos llamar la ley penal sustantiva. Sin embargo, quien se ha acercado al menos tangencialmente al derecho procesal penal sabe que aquella apreciación es un absurdo, porque el derecho procesal penal es la principal herramienta con la que cuenta el poder punitivo para llevar a cabo la selectividad de los hechos y algunas veces de las personas que van a ingresar al sistema penal. No por nada, y esto es conocido por todos, la vieja frase de Belling: el derecho penal por sí solo no le toca un pelo al delincuente. Con esto lo que quiero decir, aunque resulte notorio, es que detrás de todo código procesal penal hay una decisión política acerca de al menos qué delitos se persiguen, cuando no indirectamente qué personas se persiguen. Y ciertamente ello no pasa únicamente por la adscripción, como decía el doctor Máiquez, a un principio de legalidad procesal que exige la persecución de todos los delitos, o bien a la incorporación de principios de oportunidad, sino también por las disposiciones que hacen a la propia investigación, a la participación de la víctima, al modelo de organización judicial, al modelo de organización de enjuiciamiento, a las facultades que se le otorgan a las fuerzas de seguridad, a las personas pasibles de ser sometidas a proceso y enjuiciadas. Me estoy refiriendo con esto a las personas jurídicas, y por supuesto al mayor o menor respeto de las garantías constitucionales que esas circunstancias que acabo de señalar nos debería dar una aproximación a la política criminal determinada de un Estado. Con esto concuerdo con Ignacio. A mi juicio, la incorporación de principios de oportunidad que consagra el Código Procesal Penal Federal es el reconocimiento de aquella crítica que se le suele dirigir al principio de oficialidad que deriva del principio de legalidad, que es que el Estado no puede perseguir todos los crímenes, y por tanto, la selectividad que realizan las agencias de criminalización secundaria al intentar llevar a cabo la totalidad de todo el programa de criminalización que se encuentra en las leyes penales. Esta selectividad, por múltiples factores, generalmente recaen sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. No vamos a hablar ahora acá, si quieren lo podemos dejar para el debate después, acerca de cuáles son estos factores que hacen que la selectividad recaiga sobre los sectores más vulnerables. Lo que sí nos podríamos preguntar, ¿hasta dónde resulta legítima la persecución penal estatal cuando el propio Estado no brindó los requisitos mínimos materiales y simbólicos para que esos sujetos vulnerables posean carta de ciudadanía, para que puedan participar en la democracia deliberativa? ¿Es legítimo que el Estado persiga esos delitos? Eso, si quieren, lo podemos discutir más adelante y va de la mano con esta idea que les decía el doctor Máiquez del principio de insignificancia, ¿no? Entonces, frente a la caída de este velo moralista detrás del que se esconde la selectividad del poder punitivo, cae también el pretexto de los operadores de justicia, quienes justifican la selectividad alegando carencia de recursos para enfrentar los delitos más complejos. Reconocer que el Estado no puede perseguir todos los delitos implica, consecuentemente, escoger qué delitos se van a perseguir y, por tanto, los institutos y las herramientas jurídicas que se van a disponer a tal fin. Aquella elección implica, como toda ley, una ganancia al menos teóricamente es segura. El Estado va a contar con mayores recursos para cumplir con los objetivos que se establezcan a partir de su diagrama de política criminal. Y digo teóricamente porque no es lo mismo contar con los recursos que saber administrarlos. Desde esta perspectiva, esto es una breve introducción, mi intención es, como les dije, realizar un acercamiento a estos institutos para determinar cuál es la política, en realidad para determinar no, es para abrir al debate, para que pensemos cuál es la política del Código Procesal Penal Federal, a partir de sus aciertos, de sus ganancias y a partir de sus pérdidas. Y tenemos que, para mí, partir de una premisa, y con esto ya ingresamos a los institutos, es una premisa que también les anticipó Ignacio. Si la finalidad del proceso inquisitivo o mixto, que es el que se consagra en el actual Código Procesal Penal de la Nación, es la averiguación de la verdad, más que de la verdad procesal, como se dice, y eventualmente la aplicación de una pena, la finalidad del proceso penal acusatorio, que es el que consagra el nuevo Código Procesal Penal Federal y está inscrito en su artículo 22, es la resolución del conflicto.
Entonces, por un lado, tenemos un proceso inquisitivo, un proceso mixto que busca indagar en la verdad, y otro lado tenemos el actual Código Procesal Penal Federal, que lo que pretende es resolver el conflicto. Ahora vamos a ver con qué herramientas cuenta este código para llevar a cabo esta resolución de los conflictos. La primera de ellas es el proceso de flagrancia, proceso que el doctor Maíquez y yo estamos bastante familiarizados por nuestra función en una fiscalía criminal y correccional. Gran parte de los delitos que tramitamos en los turnos se encausan dentro de este proceso. Algunos de ustedes ya deben estar familiarizados con este procedimiento, pero bueno, vamos a explicarlo. El procedimiento de flagrancia se encuentra regulado en el Código Procesal Penal Federal, pero reproduce prácticamente en su totalidad las disposiciones que contempla la Ley 27272, que es la que regula el actual código, el actual proceso de flagrancia que se encuentra vigente, que es con el que nosotros trabajamos. En pocas palabras, el procedimiento de flagrancia está llamado a resolver hechos sencillos, que no necesitan la producción de demasiada prueba o de prueba compleja. Precisamente porque el autor del delito, y en esto cito particularmente el artículo, fue sorprendido en el momento de intentarlo, cometerlo inmediatamente después, si fuera perseguido o tuviera objetos o presentase rastros que permiten sostener razonadamente que acaba de participar de un delito. Los propios plazos que establece la norma dan cuenta que se prevé una actividad probatoria simple y la contradicción y la bilateralidad, estos principios que nosotros vamos a ver bien marcados en el Código Procesal Penal Federal, van a ser los principios que rijan también en este procedimiento. Acá también se resuelve todo de manera oral y como máximo en 2 audiencias. Aunque creo que si hoy hacemos una estadística, diría que la mayoría de los casos se estarían resolviendo en la primera audiencia. Entre los fundamentos que fueron citados para la incorporación del proceso de flagrancia, se ha dicho que optimizaría las intervenciones estatales, otorgándole mayor eficacia, que se simplificaría, acelerarían los procesos mediante la mejor coordinación de las actividades de las partes, los beneficios de la inmediación, y desde una perspectiva de seguridad ciudadana, lo que se ha dicho, sobre todo en el proyecto que incorporó la ley 27272, es que se terminaría con la famosa soltura desde comisaría. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en el viejo procedimiento de flagrancia a algún autor lo agarraban, digamos, lo aprendían cometiendo en estas circunstancias que yo les acabo de leer, y la comisaría y una eventual indagatoria. Bueno, acá no, acá la persona es aprendida y en el término de 24 o 48 horas es puesta a disposición del juzgado donde se lleva a cabo todo este procedimiento. En la praxis judicial, a casi ya 3 años y medio de su implementación, lo que se observa en realidad es una profundización de la selectividad del sistema penal, el debilitamiento de las garantías procesales y sobre todo la gran cantidad de reincidencias que provoca en las personas más jóvenes. Porque tampoco la celeridad con la que se decide la situación procesal del imputado implica un progreso. Muchas veces los plazos que impone la norma, esto que yo les decía, 24, 48 horas, 10 días, derivan en encierros preventivos que a veces están de una manera fundados débilmente. Si bien es cierto que procesos lentos importan una incorrecta administración de justicia, no puede concluirse lo contrario. Es decir, que mayor velocidad implica mayor justicia. Entonces, para cerrar, ¿qué se gana y qué se pierde en el proceso de flagrancia? Bueno, si quieren lo podemos discutir al final de la jornada. Lo que les di son razones, cómo funciona el procedimiento, pero también críticas que le podemos formular. Otro de los institutos, el segundo de los institutos, es el juicio abreviado. Esta tensión entre celeridad y eficacia, por un lado, y el respeto a las garantías individuales y los límites al poder punitivo que se observan en el proceso de flagrancia, también se replicaría en la regulación de los procedimientos abreviados. Digo replicaría porque hay argumentos, esto es una discusión que viene desde hace tiempo y que ya la tiene incorporada nuestro actual Código Procesal Penal de la Nación, que regula en cierta medida el juicio abreviado. No en cierta medida no lo regula, como vamos a ver
como está regulado ahora el Código Penal Federal. Tensión, y con esto es lo que quería explicarles, si existe una tensión entre estas garantías individuales, la celeridad y los límites al poder punitivo, con el nuevo Código Procesal Penal Federal se acentúa, ya que presentan mayores extremos, mayores circunstancias que pueden ser negociadas durante el proceso. Una breve introducción, si quieren, a los que no están familiarizados con el juicio abreviado. En la actualidad, el juicio abreviado lo que nos permite frente a determinados delitos es evitar todo lo que es el juicio. Hay una suerte de negociación entre la Fiscalía y la defensa y se pacta una pena frente al reconocimiento del hecho por parte del imputado y la aceptación de la pena. Ahora bien, esto se modifica, más que se modifica, se acentúa en el nuevo Código Procesal Penal Federal. En el artículo 326 se establece la posibilidad de llevar acuerdos parciales referidos solo a los hechos, llevándose a cabo un juicio que determine la culpabilidad y la eventual pena. El artículo 327 establece la posibilidad de un juicio directo voluntario, es decir, se evita todos los pasos previos al debate, prácticamente la investigación. Sin duda, a través de estos institutos se logra una descongestión de la tarea tribunalicia y permite alcanzar una resolución más inmediata. Pero es necesario remarcar una vez más que la celeridad no es sinónimo de justicia. Y en pos de aquello, es decir, de la celeridad, la administración de justicia puede llegar a transformarse en una mera administración. También hay lo que incorpora, y esto es a donde me gustaría hacer hincapié, sobre todo para los que están más familiarizados con el juicio abreviado, el artículo 323 estipula que la existencia de varios imputados en un mismo proceso no impedirá la aplicación de las reglas de los procedimientos abreviados a alguno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día, si tenemos varios imputados, para poder llegar a un acuerdo de juicio abreviado, todos tienen que prestar su conformidad, es decir, todos reconocen su intervención en el hecho y la pena, y prestan su conformidad de la pena a aplicar. Sin embargo, esta nueva modalidad que regula el artículo 323, lo que implica que yo, como imputado, puedo llegar a un acuerdo con juicio abreviado sin que mis restantes coimputados o partícipes estén de acuerdo y ellos vayan al juicio ordinario. Acá se advierte o podríamos decir que hay una falencia del legislador, puesto que en el afán de regular estos institutos que acelerarían los procesos y descongestionarían los tribunales, no advirtió la problemática que podría surgir con el reconocimiento que realiza el imputado respecto al hecho y su intervención, y lo que pueda suceder luego en el juicio con los restantes imputados. En concreto, podemos hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Cómo opera ese reconocimiento efectuado por el imputado respecto a la situación de los demás partícipes del delito? ¿Podría también surgir cierta incongruencia penológica entre aquellas que se le impone a quien acepta el procedimiento abreviado y aquellas que se le impone a quien es juzgado mediante el procedimiento común? Incluso, ¿no podrían suscitarse incongruencias en cuanto al resultado? Ello es, que finalmente en el juicio se determine que el hecho no sucedió, que resulta típico que medie una causa de justificación o exculpación. ¿Se entiende? Mientras que la persona que reconoció el hecho y recibió una pena en el juicio abreviado, puede suceder que después sus coimputados en el juicio ordinario sean absueltos por atipicidad. ¿No hay cierta incongruencia? También la podemos, si quieren, contestar las preguntas al final de la clase. El tercer elemento, la tercera disposición, que es un paradigma, que viene a modificar el paradigma, es el rol que adquiere la víctima en el proceso penal. Este nuevo rol que adquiere la víctima se ve ya claramente en el apartado dedicado a la Declaración de Principios. En su artículo 12, el Código reconoce a la víctima como un sujeto autónomo sin necesidad de que se constituya como querellante. Este principio, como diría Bovino, este principio político que implica el reconocimiento de la autonomía de la víctima, va a venir acompañado de derechos y prerrogativas que serán operativas durante y luego del proceso. Pero si nos atenemos a los institutos particulares que contempla el Código, el nuevo rol de la víctima no solo va a estar determinado por sus derechos y garantías, sino por su activa participación en el proceso. Participación que en algunos casos, particularmente como el procedimiento de flagrancia, va a ser fundamental. Pero también la participación de la víctima va a ser necesaria para la culminación del proceso. No solo tiene la potestad de decidir respecto de la concurrencia de determinados criterios de disponibilidad de la acción, sino incluso a requerir la revisión de la desestimación, el archivo o la aplicación de un criterio de oportunidad.
¿Se acuerdan de estos criterios de oportunidad que recientemente les explicó Ignacio? Bueno, en determinadas circunstancias, cuando la Fiscalía, cuando el Ministerio Público decide aplicar un criterio de oportunidad, la víctima tiene el derecho a pedir su revisión. A mi juicio, si bien el reconocimiento de los derechos de la víctima en realidad no es original, pues con anterioridad a su promulgación encontramos la Ley de Víctimas y ciertos institutos que contempla el actual Código Procesal Penal de la Nación, los alcances que se le otorgó en el Código Procesal Penal Federal constituyen un punto de apoyo sobre el cual podemos realmente sostener que nos encontramos frente a un cambio de paradigma. Y acá yo creo que es todo ganancia, particularmente cuando nos referimos a la intervención de la víctima en la culminación del proceso. En su artículo 30, como introdujo Ignacio, el Código Procesal Penal Federal incorpora las reglas de disponibilidad de la acción pública, siendo una de ellas la conciliación. La conciliación, igual de todos modos, acá lo viene a regular el Código Procesal Penal, pero ya lo encontramos en el Código Penal, en el artículo 59, inciso 6. Con la incorporación del instituto de la conciliación, se produce no solo el reconocimiento que el conflicto derivado del delito se mueve en dos dimensiones, como decía Ignacio, una vertical entre el Estado y el autor del delito, y otra horizontal, entre el autor y la víctima del delito, sino también, y esto es lo más importante, y cito a Silva Sánchez, que el dolor del condenado nunca va a recomponer el dolor de la víctima, aunque a veces se piense lo contrario. La conciliación es sin duda una herramienta que logra resolver el conflicto y que además, en la medida que se emplee más temprano, contribuye a la administración de los recursos de la justicia. Y quiero destacar esta idea de lograr la conciliación lo antes posible, lo más temprano, porque muchas veces sucede, y ha pasado en nuestra experiencia, que se intenta llegar a una conciliación cuando la causa está bastante avanzada y una de las partes tiene bastantes elementos de prueba para, de algún modo, entre comillas, extorsionar a la otra parte. ¿Querés conciliar? Bueno, lleguemos a un acuerdo porque mirá toda la cantidad de elementos de prueba que hay para llevarte a juicio. Entonces, la conciliación me parece que es una gran salida, es una salida que se ajusta con esta idea de resolución de conflicto, pero también tenemos que ver esta contraparte. Vamos a aproximarnos ya en estos últimos dos, digamos, conjuntos de disposiciones que nos permiten acercarnos a la política criminal del Código, a los principios de oportunidad. El principio de oportunidad es la facultad que posee el órgano encargado de la persecución penal ante la noticia de un hecho punible o incluso en su curso, de suspenderlo o no iniciar la persecución. Como dije recién, los principios de oportunidad están incluidos en las reglas de disponibilidad de la acción que establece el artículo 30 del Código Procesal Penal Federal y constituyen el fiel reflejo del reconocimiento por parte del Estado de su incapacidad de perseguir todos los delitos y el viraje desde una política criminal orientada a la averiguación de la verdad procesal y en su caso la sanción penal, como ya dijimos, los famosos juicios de conocimiento, hacia un modelo de gestión de conflictividad, que hace foco en la dimensión horizontal del conflicto que del delito se deriva. Sin duda, la consagración de los principios de oportunidad se sustenta en la idea de un derecho penal mínimo, o de última ratio, que se impone como un límite al poder punitivo, al promover una intervención penal acotada, solo en aquellos casos que resulte estrictamente necesario, pues esta idea de derecho penal mínimo, de última ratio, parte del contenido aflictivo que contiene la pena. La incorporación de principios de oportunidad permite, mediante su utilización inteligente, orientar los recursos con los que cuenta el Estado para la persecución penal hacia los delitos que mayor afectan a la sociedad de manera más eficiente. La pregunta es, ¿cuáles son los delitos que mayor afectan a la sociedad? Me gustaría esta pregunta, si quieren, la podemos retomar para, después o dejarla para el debate, pero quiero que quede acá, ¿no? ¿Cuáles son los delitos que mayor afectan a la sociedad? Además de estas ventajas, es decir, la reducción de la violencia innata del sistema penal y la optimización de los recursos, entre los argumentos que se sostienen quienes defienden la incorporación y la aplicación de los principios de oportunidad es que transparenta la selectividad con la que opera el poder punitivo.
por otro lado, esta selectividad que nosotros dijimos, que el principio de legalidad, su derivado, el principio de oficialidad, exige perseguir a todos los delitos, todo el programa criminal que se encuentra en las leyes penales, no, es imposible. Entonces, lo que viene a ser el principio de oportunidad es transparentar que hay una selectividad. Desde la teoría de la pena, si se sostiene que efectivamente la pena de prisión sirve para resocializar al condenado, la utilización de los principios de oportunidad permitiría evitar las penas cortas privativas de la libertad que, convengamos, contrarían la propia finalidad de la resocialización. A ver, un mes, 15 días, ¿qué resocialización vamos a poder encontrar en el condenado? Los principios de oportunidad no están exentos de crítica, y sobre esto quiero hacer hincapié. En primer lugar, se señala que el Ministerio Público Fiscal lleva a cabo su aplicación de manera discrecional, lo que hace que aquello quede por fuera del control público y privado, y que incluso esta idea de que queda por fuera del control público y privado puede llegar a favorecer la influencia de factores externos que nada tengan que ver con la naturaleza del delito o los fines de la política criminal diseñada. Desde una perspectiva, si queremos, podemos decir constitucional, se señala que cuando la decisión no posee control jurisdiccional, es decir, como les acabamos de decir, es el Ministerio Público quien determina, conforme los criterios de oportunidad, el impulso o no de la acción, lo que se critica es cuando esta decisión no tiene un control jurisdiccional del juez, se atenta al principio de división de poderes. Por otro lado, se dice que puede suceder que dos hechos similares obtengan una respuesta diferente del Estado, lo que violaría el principio de igualdad. También se dice que la discrecionalidad afecta el principio de publicidad de los actos de gobierno y que en todo caso, y esto es importante, que el principio de última ratio que acabamos de explicar solo tiene alcances en materia de ley penal sustantiva, no así en materia procesal, que es sobre lo que estamos charlando ahora. Estas críticas tuvieron sus refutaciones. Vamos a ir de atrás para adelante. En cuanto al principio de última ratio, cabe preguntarse cuál es la razón por la que habría de ceñirse al ámbito del derecho sustantivo una garantía tan importante como es la de limitar la violencia que ejerce el Estado. Además, el principio de última ratio resulta operativo en numerosas disposiciones procesales, o al menos debería estarlo. Me refiero a aquellas vinculadas a la necesidad de producción de determinada prueba que tienen una injerencia en el ámbito de privacidad de las personas, o incluso también en el uso de la prisión preventiva. Debe tenerse presente el principio de última ratio en estos extremos, ¿no? En estas consideraciones del Código Procesal Penal. Insisto, en estas pruebas, en estas que ameritan una intromisión en la intimidad de las personas, como también en el uso de la prisión preventiva. En cuanto a las críticas que se realizan desde la perspectiva constitucional, especialmente en lo que respecta al control y la discrecionalidad, debemos señalar que no solo los criterios de oportunidad se encuentran reglamentados, o sea que los criterios en el código están reglamentados, los criterios de oportunidad, sino también que se encuentran reglamentados los mecanismos para ejercer su control jurídico en los artículos 251 y 252. Es más, como dijimos antes, la víctima tiene la facultad de requerir la revisión, es decir, de exigir un contralor por parte del fiscal superior cuando el fiscal inferior aplica un principio de oportunidad. Por otro lado, a mi entender, no se afecta la división de poderes si el órgano jurisdiccional no controla la aplicación de un criterio de oportunidad. Tenemos que recordar que precisamente es por la división de poderes que la promoción de la acción penal recae en cabeza del Ministerio Público Fiscal, mientras que el juez de garantías tiene por función justamente velar las garantías de ese proceso que se inicia. Esto no quiere decir que los derechos de la víctima se encuentren, no tengan un resguardo, no solo por estas facultades de revisión que acabo de señalar, sino también por esta prerrogativa, este derecho que tiene la víctima de convertir la acción pública en privada. Esperando un poco, así damos lugar a la conversación. El Código contempla como criterios de oportunidad si se trata de un hecho que por su insignificancia no afectara gravemente al interés público,
si la intervención del imputado se estimara de menor relevancia y pudiera corresponder pena de multa, inhibición o condena condicional, si el imputado hubiera sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que torna innecesaria y desproporcionada la aplicación de la pena, o si la pena que pudiera imponerse por el hecho carecía de concesión a la sanción ya impuesta. Se trata de criterios facultativos no obligatorios para reflejado el principio de última ratio. No nos alcanza el tiempo para profundizar sobre cada uno de estos principios, pero quiero hacer una breve referencia al primero de ellos, el principio de significancia. No debe confundirse el principio de insignificancia material del principio de insignificancia procesal, que es el que estamos tratando ahora. La insignificancia material es aquella que se explica a partir de la atipicidad de la conducta porque no hay una lesión al bien jurídico que resulte relevante para el derecho penal. En otras palabras, estamos frente a la ausencia de delito en la medida que su configuración se ve obstruida por la operatividad de los principios de lesividad y proporcionalidad que recogen los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. En cambio, cuando hablamos de insignificancia procesal, que es la que estamos haciendo referencia, que establece el Código Procesal Penal Federal, sí estamos frente a conductas ilícitas, frente a delitos, pero que por su relevancia no afectan el interés público. Y acá retomamos de vuelta la pregunta que formulé antes, o podemos concatenarla. ¿Cuál es el límite entre la no afectación y la afectación al interés público? Por último, brevemente, el último conjunto de disposiciones que a mi juicio resultan relevantes, más que relevantes, deberían haber resultado relevantes, se vinculan con la perseguibilidad de las personas jurídicas. La incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas al Código Penal Nacional a partir de la Ley 27.401 significó, por un lado, un punto de inflexión en materia dogmática por el propio reconocimiento de la responsabilidad penal, y por el otro, un avance en materia de política criminal, más allá de las críticas que podamos hacerle a uno y otro sentido. Sin embargo, lo cierto es que la regulación de la persecución de la persona jurídica que establece el Código Penal Procesal Federal se limita únicamente a 6 artículos, que poco esclarecen la cuestión acerca de cómo debe ser el proceso de denuncia, de investigación, de persecución y juzgamiento, de salidas alternativas, de los delitos cometidos por las personas jurídicas, o incluso las propias disposiciones tienen ciertas interrogantes o ciertas cuestiones sistemáticas que, bueno, por falta de tiempo no podemos abordar, pero que nos hacen preguntarnos acerca de su operatividad y su eficacia. Ciertamente, en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, el Código Procesal Penal Federal presenta un verdadero déficit, en tanto sus disposiciones lucen meramente como un coletazo, si quieren, de la Ley 27.401, pero sin los alcances necesarios para que la investigación resulte eficaz y efectiva. Máxime si se tiene en cuenta que de un análisis global que venimos haciendo del Código Procesal Penal Federal, parecería estar orientado a la persecución de los delitos complejos, o bien aquellos que verdaderamente afectan a la sociedad en su conjunto, entre los que sin duda se encuentran los delitos cometidos por las personas jurídicas. Y quería cerrar con esta anécdota. Hace un par de años, en medio de una clase, le pregunté a un profesor, un reconocidísimo penalista que falleció recientemente, si el sistema penal, las leyes penales podrían funcionar como una herramienta para transformar la sociedad. El profesor se me rió en la cara, prácticamente, adelante de toda la clase, y me dijo que el derecho penal no está para eso. Yo creo que sí. Más allá del innegable alcance simbólico y comunicativo que posee la ley penal en sí y su influencia en la configuración de la conciencia colectiva, en una perspectiva más llana, ontológica, material, creo que la persecución de determinados delitos, aquellos cometidos por las grandes empresas, grupos económicos, delitos de corrupción, puede indirectamente contribuir a modificar ciertas problemáticas estructurales, sobre todo aquellas que afectan a los sectores más vulnerables. En este sentido, me parece que el Código Procesal Penal Federal nos aporta las herramientas para llevar a cabo esa tarea. Pero como dijo Ignacio, no es suficiente. Está en nosotros, los operadores de justicia, en los estudiantes, determinar cómo utilizamos estas herramientas. Con esto ya concluyo y no sé cómo continuamos. Les agradezco por su atención a todos y reitero mi agradecimiento a la invitación del Centro de Estudiantes.
Perfecto. Bueno, en primer lugar quisiera recalcar que a lo largo de toda la charla hay mensajes muy alentadores tanto para Ignacio como para David, en agradecimiento de todos los participantes. Así que bueno, habiendo finalizado la charla y quedando todas las preguntas respondidas, les comento que vamos a estar enviando los certificados dentro de las próximas 48 horas. Y a su vez les agradezco tanto en nombre mío como de Ana Paula y del centro, a todos los que participaron y a Ignacio y a David por esta jornada. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Gracias a ustedes, y cualquier duda, bueno, no sé si vos querés canalizarlas a través del centro de estudiantes, podemos contestar mails, no hay ningún problema con eso, y a disposición para canalizar cualquier duda. Muchísimas gracias a ambos y también felicitaciones por la convocatoria. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima.